Vamos a determinar el campo magnético que produce una corriente rectilínea usando la ley de Biot-Savart. Acá mostramos un elemento de corriente, IDL, que es la fuente diferencial de campo magnético, y un punto P del espacio que se encuentra ubicado por el vector R respecto del elemento de corriente. Entonces, la ley de Biot-Savart establece que el campo magnético en ese punto está dado por esas expresiones. Ambas son equivalentes. El vector unitario R tongo es lo mismo que el vector R dividido por su módulo. Por lo tanto, esa expresión es completamente análoga a esa. ¿Qué podemos recordar de esta ley? La dirección del campo magnético está determinada por la dirección que tiene el producto cruz entre esos dos vectores. Como sabemos, cuando se realiza el producto cruz entre dos vectores, lo que resulta es un vector que es perpendicular al plano formado por los vectores que se cruzan. Así, por ejemplo, si el elemento de corriente lo tenemos acá en el plano de la pantalla y ese punto también está en el plano de la pantalla, entonces ese vector y ese vector están en el mismo plano, el plano de la pantalla. Por lo tanto, su producto cruz nos da un vector que es perpendicular a este plano. En este caso, en particular, el campo magnético en ese punto estaría apuntando hacia adentro del plano de la pantalla. Bien, entonces, ahora consideremos. Supongamos que tenemos acá una corriente rectilínea bastante extensa que es paralela al eje Z. Entonces aquí consideramos un elemento de corriente de esa corriente. Entonces, vamos a determinar primero el vector R. El vector R, que ubica al punto respecto del elemento de corriente, está compuesto por la suma de un vector que va desde el elemento de corriente hacia nuestro origen del sistema coordenado, más ese vector que va del origen del sistema coordenado a el punto P. Este vector tiene dos componentes, una paralela al eje X y una paralela al eje Y, de manera que el vector R queda escrito de la siguiente manera. Obteniendo el vector R, entonces podemos calcular fácilmente el módulo de ese vector al cubo. Recordemos que este es un vector que tiene tres componentes que son perpendiculares entre sí. Y el módulo de un vector que tiene tres componentes perpendiculares entre sí queda determinado por la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. De manera que se obtiene de manera bastante simple el módulo de ese vector. Entonces, tenemos ese término y ese término. Entonces nos falta determinar el vector IDL. IDL, sin flecha, representa un trocito de la longitud de la corriente. Como en este caso, la corriente fluye a lo largo del eje Z, entonces un trocito de corriente lo podemos expresar como un dz. Entonces obtenemos lo siguiente. Esto sería I de Z, y como la corriente fluye en la dirección positiva del eje Z, entonces acá va el vector unitario K. Ahora entonces podemos calcular este producto cruz. Sin problemas, entonces obtenemos lo siguiente. Ese es el resultado de haber realizado el producto cruz entre ese vector y ese vector.
Lo que está acá en el paréntesis redondo es un vector que tiene magnitud 1, es decir, ese es un vector unitario. Y ese vector unitario, entonces, nos indica la dirección que tiene el campo magnético en este punto. Ese vector lo vamos a llamar U. ¿Y hacia dónde apunta ese vector? Ese vector es perpendicular a la recta que va desde el origen del sistema coordenado hacia el punto. Es decir, apunta en ese sentido, en esta posición. De manera que, si nosotros trazamos un círculo en torno a la corriente rectilínea, el campo magnético en cada punto del círculo va a ser tangente a ella. Entonces, el campo magnético que produce ese elemento de corriente queda determinado por esta expresión. ¿Qué podemos observar acá? Que independiente del elemento de corriente que consideremos, todos ellos producen un campo magnético en la misma dirección en un determinado punto. La única diferencia está en que la intensidad del campo magnético que produce cada elemento de corriente va a depender de la posición en la cual él se encuentra a lo largo de la línea de corriente. Ahora, para determinar el campo magnético que produce toda la corriente, lo que tenemos que hacer es sumar las contribuciones que produce cada elemento de corriente, o sea, sumar estos pequeños campitos. Y para ello, entonces, tenemos que hacer un proceso de integración. La variable de integración debe ser tal que abarque a todos los elementos de corriente. Por lo tanto, la variable de integración es Z. El resultado de esa integral es ese término que está ahí, donde esto debe ser evaluado entre el límite inferior y el límite superior de la integración. Los límites de integración entonces deben abarcar a todos los elementos de corriente. Es decir, desde el comienzo de la corriente hasta el final de la corriente. Veamos algunos ejemplos. Una corriente rectilínea, entonces vamos a calcular el campo magnético en este punto que se encuentra a una distancia A respecto al extremo de la corriente. Si esta corriente está en el plano de la pantalla y este punto también, entonces ya sabemos que el campo magnético en ese punto es perpendicular al plano de la pantalla. En este caso en particular es hacia adentro del plano. Si la corriente fluyera en el sentido opuesto, la única diferencia es que el campo magnético ahí sería saliente del plano de la pantalla. Entonces, los límites de integración. Aquí encontramos, en este extremo, está nuestro primer elemento de corriente, que está ubicado en Z igual menos L, si es que esta corriente tiene longitud L. Y el último elemento de corriente está ubicado para Z igual 0. Reemplazando en la integral se obtiene ese valor. Bueno, algo interesante es cuando nos acercamos hacia la corriente. Entonces calculamos el campo magnético en un punto muy próximo a la corriente. En ese caso, entonces, la longitud L de la corriente es mucho más grande que la distancia de la corriente, la distancia a la corriente. En ese caso, entonces, podemos hacer una aproximación en este término y obtenemos
ese término. Resulta que la intensidad del campo es independiente de la longitud de la corriente, pero siempre y cuando estemos en un punto muy cercano a la corriente. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, calcular el campo a una distancia del punto medio de la corriente. La única diferencia ahora es que el primer elemento de corriente está ubicado para z igual menos L medio y el último elemento de corriente que está ahí está ubicado para z igual L medio. Reemplazando en la integral obtenemos ese término que está ahí. Si nos acercamos nuevamente, calculamos el campo magnético en un punto muy próximo a la corriente, es decir, nuevamente L mucho más grande que A, obtenemos eso que está ahí. Nos damos cuenta entonces que el campo magnético en un punto ahí muy cercano, producido por toda esta corriente, resulta ser el doble del campo magnético que produce la mitad de una corriente muy extensa. A veces podemos usar el lenguaje siguiente. Cuando la corriente es muy extensa, entonces podríamos decir que el primer elemento de corriente está ubicado en z igual menos infinito y el último elemento de corriente para z igual más infinito. Y se obtiene esta misma expresión. Es decir, cuando estamos ubicados cerca de una corriente muy extensa, es equivalente a decir que estamos en un punto muy próximo a una corriente no tan extensa. Gracias.